Imagina que estás tendido boca abajo en una zanja poco profunda, en algún lugar de Normandía, durante el verano de 1944. El suelo huele a tierra removida y a pólvora quemada. Tus manos aprietan el rifle con tanta fuerza que los nudillos se te ponen blancos. De repente, desde la línea alemana, llega un sonido que no se parece a nada que hayas escuchado antes. Un zumbido furioso y mecánico, parecido al ruido de una tela gruesa siendo desgarrada a una velocidad imposible. La tierra delante de ti estalla en una sucesión de pequeñas explosiones de polvo. No hay disparos individuales distinguibles, solo ese rugido continuo, aterrador, que parece no tener fin. Ese sonido tiene un único significado en el campo de batalla. La Maschinengewehr 42 está disparando, y si la escuchas, más te vale no moverte. Ese rugido fue el protagonista de innumerables pesadillas entre los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. No era solo el efecto físico lo que aterrorizaba, era la velocidad, la continuidad, la sensación de que el arma nunca se detenía. Para comprender por qué las ametralladoras alemanas fueron consideradas las más temidas del conflicto más devastador del siglo XX, hay que entender no solo el arma en sí misma, sino la filosofía que la creó, la doctrina que la empleó y el impacto que tuvo en todos los que enfrentaron su cadencia mortal. La historia de las ametralladoras alemanas en la Segunda Guerra Mundial no comienza en 1942. Comienza mucho antes, en las trincheras fangosas de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania aprendió una lección que muchos ejércitos todavía no habían asimilado plenamente. La potencia de fuego concentrada es la clave de la supremacía táctica. Las ametralladoras Maxim y Spandau alemanas demostraron durante aquel conflicto que un solo punto bien armado podía detener el avance de centenares de hombres. Esa lección se grabó a fuego en la doctrina militar alemana y no fue olvidada cuando llegó el momento de prepararse para la siguiente guerra. Cuando los planificadores militares alemanes comenzaron a desarrollar sus doctrinas de combate para el nuevo conflicto, pusieron la ametralladora en el centro absoluto de su concepción táctica. Para los alemanes, la escuadra de infantería no era un grupo de fusileros apoyados por una ametralladora. Era exactamente lo contrario. La ametralladora era el arma principal, y los fusileros existían para protegerla, abastecerla de munición y cubrir sus ángulos ciegos. Este enfoque radicalmente diferente al de los ejércitos aliados tuvo consecuencias enormes en el campo de batalla, y solo puede entenderse plenamente cuando se examina el arma que encarnó ese concepto, la Maschinengewehr 34, y luego su sucesora más devastadora. La Maschinengewehr 34 fue un salto tecnológico sin precedentes al ser adoptada por el ejército alemán en 1936. Esta ametralladora representó el nacimiento de una categoría de armas completamente nueva, la ametralladora de propósito general. Antes de su aparición, los ejércitos dividían sus ametralladoras en dos categorías separadas: las ligeras, portátiles y pensadas para acompañar a la infantería en movimiento, y las pesadas, instaladas en trípodes para fuego sostenido desde posiciones fijas. La Maschinengewehr 34 abolió esa distinción, combinando ambas funciones en un solo diseño. Montada sobre bípode, funcionaba como ametralladora ligera. Sobre su trípode y equipada con mira telescópica, dominaba posiciones enemigas a varios centenares de metros. A esta versatilidad añadía una cadencia de tiro de aproximadamente 800 a 900 disparos por minuto,
cifra superior a la de la mayoría de sus contemporáneas, y un sistema de cambio rápido de cañón que permitía al tirador reemplazar el cañón sobrecalentado por uno frío en cuestión de segundos, manteniendo el arma operativa de manera casi indefinida. Sin embargo, la Maschinengewehr 34 tenía una limitación crítica. Era costosa y lenta de fabricar. Su construcción requería mecanizado de precisión con tolerancias muy ajustadas, haciendo cada unidad cara en tiempo, materiales y trabajo especializado. Con el conflicto expandiéndose en múltiples frentes simultáneamente, el ejército alemán necesitaba más ametralladoras de las que las fábricas podían producir con métodos tradicionales. La solución llegó en 1942, con la introducción de la Maschinengewehr 42. El diseño de la Maschinengewehr 42 fue el resultado de un concurso convocado para desarrollar una ametralladora más fácil de fabricar sin sacrificar efectividad en combate. El ganador fue un diseño desarrollado por Werner Gruner en la empresa Metall- und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfuss, un fabricante de artículos de metal estampado que hasta entonces no tenía experiencia directa en armamento militar. Esa aparente paradoja resultó ser una ventaja decisiva. Gruner y su equipo no estaban atados a las convenciones del diseño tradicional de armas pequeñas y abordaron el problema desde una perspectiva de ingeniería industrial pura. El resultado fue revolucionario. La Maschinengewehr 42 empleaba piezas fabricadas predominantemente mediante estampado de metal en lugar de mecanizado de precisión. El estampado, en el que una prensa da forma al metal aplicando presión sobre moldes, es un método mucho más rápido y económico. Esto significaba que una fábrica de tamaño medio podía producir componentes de la Maschinengewehr 42 con una fracción del tiempo y el costo requerido para la 34. Al mismo tiempo, el diseño no solo mantuvo las características de combate del arma predecesora, sino que las superó de manera notable. El mecanismo de acción de la Maschinengewehr 42 era de retroceso corto con cierre por rodillos. Cuando se dispara un cartucho, dos rodillos de acero traban el cierre durante la fase de mayor presión, liberándolo solo cuando la presión desciende a niveles seguros. El cierre retrocede entonces, expulsa el casquillo vacío, toma el siguiente cartucho de la cinta y avanza para disparar nuevamente. Todo este ciclo se completaba en la Maschinengewehr 42 a una velocidad que asombraba incluso a quienes la diseñaron. Aproximadamente 1.200 disparos por minuto en su configuración estándar de producción. 1.200 disparos por minuto. Para dimensionar lo que eso significa, es necesario compararlo con las demás ametralladoras que participaron en el conflicto. La ametralladora ligera Bren, empleada por el ejército británico y considerada una de las más confiables de la guerra, disparaba aproximadamente 500 disparos por minuto. La Degtyaryov, del año 28, ametralladora ligera estándar del ejército soviético al inicio del conflicto, alcanzaba alrededor de 550 disparos por minuto. La Browning 1919, ampliamente usada por el ejército de los Estados Unidos, disparaba entre 400 y 600 disparos por minuto según la variante. Incluso la propia Maschinengewehr 34 quedaba notablemente por debajo, con sus 800 a 900 disparos por minuto. La 42 no solo superaba a todas estas armas en cadencia de tiro, en la mayoría de los casos las duplicaba directamente. Un solo tirador alemán, con su ayudante, podía generar un volumen de fuego equivalente al de múltiples soldados enemigos equipados con ametralladoras convencionales.
Pero la cadencia de tiro no era solo una ventaja táctica cuantitativa, era también, y quizás sobre todo, un arma psicológica de primera magnitud. A 1200 disparos por minuto, el oído humano es incapaz de distinguir los disparos individuales. En lugar del tableteo discontinuo característico de la mayoría de las ametralladoras, lo que se percibe es un rugido continuo, un zumbido aserrado que numerosos supervivientes describieron de manera casi idéntica, como el sonido de una tela gruesa siendo desgarrada a gran velocidad, o como el aullido de una sierra mecánica trabajando al límite. Los soldados aliados bautizaron a la Maschinengewehr 42 con apodos que reflejaban esa particularidad sonora. El más extendido en el frente occidental fue la Sierra de Hitler, aunque circulaban variantes similares en todos los frentes. En el frente oriental, los soldados soviéticos tenían sus propios nombres, igualmente temerosos. En todos los casos, los apodos capturaban lo mismo. Ese sonido pertenecía a una categoría propia de amenaza, anunciaba una muerte veloz y casi imposible de esquivar. Cuando los soldados aliados escuchaban el rugido inconfundible de la Maschinengewehr 42, el instinto de supervivencia les ordenaba tirarse al suelo y no moverse, no porque hubieran calculado el peligro de manera racional, sino porque ese sonido era tan diferente a todo lo demás en el campo de batalla que producía una respuesta visceral, casi refleja. Y tirados en el suelo, clavados por esa combinación de miedo y cautela instintiva, esos soldados quedaban temporalmente incapacitados para el combate ofensivo, que era exactamente lo que los alemanes necesitaban para mantener la iniciativa, consolidar una posición o retirarse en orden. Numerosos veteranos aliados relataron después de la guerra que el sonido de la Maschinengewehr 42 era lo que más temían en el campo de batalla, por encima de la artillería, de los tanques o de los ataques aéreos. Hombres que habían pasado por múltiples combates respondían al rugido de esa arma con un reflejo de protección inmediato e involuntario que ningún entrenamiento eliminaba del todo. Este impacto psicológico era tan reconocido y documentado que el ejército de los Estados Unidos desarrolló programas específicos para intentar mitigarlo. En algunos campos de entrenamiento norteamericanos se instalaron altavoces que reproducían grabaciones del sonido del arma alemana, exponiéndolos a los reclutas repetidamente para que pudieran controlar mejor su reacción cuando lo encontraran en combate real. El hecho de que el ejército más poderoso del mundo sintiera la necesidad de un programa de acondicionamiento psicológico específico para un sonido en particular, dice más sobre el impacto de la Maschinengewehr 42 que cualquier estadística de bajas podría comunicar. La fiabilidad del arma en condiciones extremas fue otro de sus atributos más destacados. Las armas deben funcionar bajo lluvias torrenciales, en el barro espeso del frente oriental, en la arena del desierto norteafricano y bajo temperaturas de 40 grados bajo cero en los inviernos de Rusia. La Maschinengewehr 42 demostró ser notablemente tolerante a todos estos entornos. Las piezas estampadas, paradójicamente más toscas que las mecanizadas con precisión, tenían tolerancias más amplias que permitían al arma funcionar incluso con pequeñas cantidades de suciedad, arena o humedad en el mecanismo. La Maschinengewehr 34, con sus tolerancias de fabricación más ajustadas, resultaba en la práctica más vulnerable a estos problemas. La 42, más industrial en su filosofía, era más difícil de dejar fuera de combate. El sistema de cambio rápido de cañón fue perfeccionado en la Maschinengewehr 42 de manera que un tirador experimentado podía reemplazar un cañón sobrecalentado en aproximadamente 6 a 10 segundos, usando el guante de asbesto diseñado para ese propósito.
Abrir la cubierta, extraer el cañón caliente, insertar el frío, cerrar y reanudar el fuego. Cada equipo de ametralladora llevaba varios cañones de repuesto, asegurando que el arma pudiera mantener su cadencia durante períodos prolongados. Y la munición empleada, el cartucho de 7,92 milímetros Mauser, era el mismo del rifle de cerrojo estándar de la infantería alemana. Esta unificación de calibres tenía una ventaja logística enorme. En situaciones de emergencia, los cartuchos de los fusileros podían alimentar directamente la ametralladora, simplificando la cadena de abastecimiento en los momentos más críticos. La dotación estándar era de 2 hombres, el tirador principal y el ayudante, que alimentaba la cinta, transportaba los cañones de repuesto y observaba los objetivos. En combate real, era frecuente que una tercera persona ayudara transportando munición adicional, dado el enorme consumo del arma. A 1.200 disparos por minuto, una cinta de 250 cartuchos se agotaba en poco menos de 13 segundos de fuego continuo. La logística de munición era absolutamente crítica. Sin un suministro constante, la Maschinengewehr 42 se convertía rápidamente en un trozo de metal sin utilidad táctica. La comparación entre la doctrina alemana de empleo de la ametralladora y la doctrina aliada revela diferencias filosóficas profundas. En el ejército alemán, la ametralladora era el arma central de la escuadra sin discusión posible. Los manuales de infantería alemanes establecían que la misión de los fusileros era apoyar a la ametralladora. Cuando una escuadra alemana atacaba, la primera prioridad era encontrar un punto desde el cual la ametralladora pudiera suprimir al enemigo mientras los fusileros maniobraban. Cuando se defendía, la ametralladora era ubicada en el punto de mayor ventaja táctica y toda la posición defensiva se organizaba en función de sus sectores de tiro. En el ejército norteamericano, la doctrina era estructuralmente diferente. El rifle era el arma individual estándar y la ametralladora era un arma de apoyo. Las escuadras estaban organizadas en torno a los fusileros, con la ametralladora proporcionando su presión cuando era necesario, pero sin ser el eje de la maniobra táctica. Los británicos empleaban la ametralladora Bren como arma automática ligera, pieza reconocida por su precisión y fiabilidad. Pero con aproximadamente 500 disparos por minuto y su alimentación por cargador de 30 cartuchos en lugar de cinta continua, no podía generar el mismo volumen de fuego sostenido. El cambio de cargador interrumpía el fuego con mayor frecuencia, y la menor cadencia significaba que una sola Bren no podía suprimir un espacio tan amplio como su equivalente alemana. El ejército soviético disponía de ametralladoras perfectamente funcionales, la Degtyaryov del año 28, la Maxim modelo 1910 y la más moderna Goryunov del año 43. Ninguna alcanzaba la cadencia de la Maschinengewehr 42 y la doctrina soviética de empleo, aunque evolucionó considerablemente durante la guerra, no logró el mismo nivel de integración táctica que los alemanes habían construido alrededor de su concepto de ametralladora de propósito general. Los soviéticos compensaron estas diferencias con un número absoluto de hombres y material que eventualmente inclinó la balanza de manera decisiva, pero en términos de efectividad táctica por arma individual, la Maschinengewehr 42 raramente encontró una rival equiparable. Esta superioridad en potencia de fuego tuvo consecuencias directas y ampliamente documentadas en múltiples campañas. En el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, las posiciones de ametralladora alemanas causaron bajas devastadoras en varias playas del asalto. El sector norteamericano conocido como Omaha fue escenario de las escenas más trágicas de aquel día.
Las posiciones ubicadas en los acantilados disparaban sobre soldados que desembarcaban completamente expuestos. Los estudios posteriores confirmaron que un número relativamente pequeño de posiciones de ametralladora fue responsable de una proporción desproporcionada del total de bajas aliadas durante las primeras horas del asalto. En Italia, el terreno montañoso favoreció especialmente a los defensores alemanes. Las líneas defensivas construidas a través de la península, como la línea Gustavo y la línea Gótica, incorporaban posiciones de ametralladora cuidadosamente elegidas que dominaban valles enteros y desfiladeros con un número reducido de tiradores. Cada kilómetro ganado a través de los Apeninos podía costar días de combate encarnizado contra posiciones de fuego automático que tenían el terreno de su lado. En el frente oriental, donde la guerra alcanzó su expresión más brutal, las ametralladoras alemanas causaron pérdidas masivas durante los grandes ataques soviéticos. Las actas de combate de numerosas unidades de la Wehrmacht describen situaciones en que una sola posición de ametralladora contuvo y diezmó ataques de centenares de hombres durante periodos prolongados. Pero sería inexacto presentar la Maschinengewehr 42 como un arma perfecta. Su altísima cadencia de tiro, su mayor ventaja táctica, era simultáneamente su mayor debilidad logística. Consumía munición a una velocidad que podía agotar cualquier reserva en tiempo récord. En condiciones de avance rápido, cuando las líneas de abastecimiento no podían seguir el ritmo de las unidades de combate, los equipos de ametralladora podían quedarse sin munición en el momento más inoportuno. Este problema era especialmente grave en el frente oriental, donde las distancias eran vastas y la logística alemana se tensaba hasta el límite. El peso de los cañones de repuesto añadía carga a unos soldados ya de por sí sobrecargados. Y sin esos cañones, el arma quedaba fuera de combate durante los varios minutos que tardaba en enfriarse lo suficiente para disparar de nuevo. A pesar de estas limitaciones, la Maschinengewehr 42 fue producida en cantidades notables. Entre 1942 y el final de la guerra, las fábricas alemanas produjeron más de 400.000 unidades, una cifra significativa considerando las circunstancias crecientemente difíciles de la economía de guerra alemana. Esta producción fue posible precisamente gracias a la filosofía de fabricación basada en el estampado metálico que hacía el arma relativamente rápida de producir. Las dos ametralladoras, la 34 y la 42, coexistieron en servicio durante toda la guerra, complementándose mutuamente. El legado de la Maschinengewehr 42 no terminó en 1945. El diseño fue tan exitoso que influyó directamente en el desarrollo de ametralladoras en varios países durante las décadas siguientes. La República Federal de Alemania, al reconstituir sus fuerzas armadas en el marco de la Alianza Occidental, adoptó una versión modernizada denominada Maschinengewehr III, que conservaba el mismo principio de funcionamiento básico adaptado al cartucho estándar de la Alianza. Esta arma sirvió durante décadas, demostrando la durabilidad del concepto original. Suiza desarrolló la Maschinengewehr 51, también basada directamente en la 42 alemana. Y en los Estados Unidos, los ingenieros de armamento estudiaron el diseño con gran detenimiento, reconociendo en él soluciones técnicas de notable valor que ejercieron influencia en el desarrollo de sus propias ametralladoras de posguerra. El hecho de que adversarios que habían sido los principales objetivos de la Maschinengewehr 42 buscaran aprender de ella y adaptarla después del conflicto es quizás el reconocimiento más elocuente de su excelencia técnica. No se estudia ni se imita lo que se considera inferior. Cuando ingenieros de distintos países tomaron los principios de la 42
como punto de partida para sus propios desarrollos, estaban admitiendo que el diseño original había establecido un estándar que merecía ser comprendido, analizado y reproducido. ¿Qué hace entonces a la Maschinengewehr 42 la ametralladora más temida de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta no radica en un solo factor aislado, sino en una combinación de cualidades que se reforzaban mutuamente. Su cadencia de fuego de 1.200 disparos por minuto no tenía rival en ninguno de los ejércitos que combatieron en el conflicto. Su firma acústica inconfundible era un arma psicológica por derecho propio. Su fiabilidad en condiciones extremas la hacía operativa en todos los teatros de operaciones donde Alemania combatió. Su sistema de cambio rápido de cañón le otorgaba durabilidad en combate sostenido que otras armas de la época no podían igualar. Y su filosofía de fabricación permitía producirla en números suficientes para equipar a las fuerzas alemanas durante la mayor parte del conflicto. A todo esto hay que añadir la doctrina que la empleó. Los alemanes no solo tenían la mejor ametralladora del conflicto, habían construido toda su concepción táctica alrededor de ella. El arma y la doctrina formaban un conjunto coherente que era más que la suma de sus partes. Es importante mantener esta apreciación técnica dentro de su contexto histórico apropiado. La Maschinengewehr 42 fue una herramienta extraordinaria de ingeniería militar, y reconocer su excelencia técnica es un ejercicio perfectamente legítimo de historia del armamento. Pero las armas no existen en el vacío. Son empleadas por seres humanos en contextos definidos por decisiones políticas y morales que trascienden completamente su diseño mecánico. La eficiencia con que este arma causó bajas no es motivo de celebración, sino un dato histórico que ayuda a comprender por qué la Segunda Guerra Mundial fue tan devastadora y por qué costó tantas decenas de millones de vidas humanas. Detrás de cada cartucho que pasó por su recámara había personas reales, con familias, con historias propias, con vidas que la guerra interrumpió de manera violenta e irreversible. Lo que sí podemos apreciar, con el distanciamiento que otorga el tiempo y la perspectiva histórica, es el nivel de ingenio técnico vertido en ese diseño. Sus creadores enfrentaron problemas concretos de ingeniería, necesidades tácticas precisas y limitaciones de producción reales, y respondieron con soluciones que demostraron ser notablemente efectivas y duraderas. Ese proceso de pensamiento aplicado a un problema técnico complejo, bajo presiones enormes, merece ser comprendido, aunque el contexto en que se empleó corresponda a uno de los periodos más oscuros de la historia humana. La Maschinengewehr 42 dejó una huella permanente en la historia del armamento automático. Estableció estándares de cadencia de fuego, fiabilidad y versatilidad que sus contemporáneas no podían igualar y que sus sucesoras tardaron décadas en superar. Redefinió lo que una ametralladora de propósito general podía ser, y esa redefinición sigue siendo visible en las armas que los ejércitos del mundo continúan empleando en la actualidad. Su rugido cayó en los campos de batalla de Europa hace ya más de 80 años, pero su eco sigue resonando en los libros de historia, en los testimonios de los veteranos que la enfrentaron y en el diseño de las armas que vinieron después de ella. Ese es quizás el legado más duradero de esta arma singular. No la destrucción que causó en su tiempo, sino las lecciones de ingeniería que dejó plasmadas en el metal y el impacto profundo que tuvo en quienes vivieron la experiencia de escuchar su rugido en los campos de batalla más cruentos del siglo XX. Un arma temida no por quienes la diseñaron ni por quienes la dispararon, sino por lo que era técnicamente capaz de hacer. Un mecanismo de precisión brutal, 1.200 razones por segundo para no alzar la cabeza.